permitir grabar, sí, ahí va. Pero no, me parece que no estás grabando, ¿eh? Ahí va. Bueno, Me entonces, dice pausar de tener grabación. Si no la detengo, vuelvo a poner. no, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, Ahora sí listo. porque es un círculo colorado. Listo. Entonces, la idea es así. Terminamos con lo que era la parte de estimación puntual. Voy a compartir pantalla. Así mientras hablo, vamos haciendo. Vamos haciendo. Porque así hago la introducción hablando primero. Entonces, lo que vamos a ver hoy es estimación por intervalos de confianza. Bueno, ¿cuál es la idea? Este es el capítulo que sigue. Nosotros, por ejemplo, queremos estimar una proporción. Vamos a hacer el caso usual simple. La proporción de personas en La Plata que tienen licencia para conducir. Ese es nuestro parámetro. Si considerara toda la población, eso es una constante que es desconocida pero fija. El registro del automotor de La Plata lo puede tener. ¿Mm? Ni siquiera, porque hay gente que se muda, etcétera, o sea que nunca está actualizado perfecto, pero aunque sea tienen una buena aproximación. Pero ese número existe, es algo, ¿no? Es una proporción. Eh, Aprendimos cómo estimar esa proporción de manera puntual, es decir, ya sea por el método de los momentos, en ese caso por el método de máxima verosimilitud, el estimador coincide, o por la intuición, también coincide, y las tres nos dicen estimar eso mediante una proporción muestral. Perfecto. Pero eso lo que me da es un valor único. Por ejemplo, voy a poder decir, bueno, estimo que la proporción de habitantes de La Plata adulta con licencia de conducir es del 30%, supongamos. Eso se llama estimación puntual, porque estoy dando por respuesta un número solo, un punto. ¿Qué sucede? Que hay otra manera de hacer estimación, y hacer estimación puntual tiene ciertas ventajas que ahora voy a decir, pero hay otra manera de hacer estimación que es estimación por intervalo de confianza. Escúchame, yo curso más o menos hasta las 10. Estoy ahora con estadística. Si querés arrancamos después de eso. ¿Hola? Bueno, se ve que saben qué voy a hacer si puedo, porque seguramente ya no era para nosotros. A ver si puedo silenciar todos los micrófonos. Eh, hmm. Ahí va. Después igual si quieren pueden. ¿Está bien? Pero para que no haya interferencia. Ahí. Muy bien. Entonces, ¿dónde estaba? Entonces, bueno, uno dice, por ejemplo, uno estima que es 30%. Por supuesto que eso no va a ser la verdad, salvo por casualidad, porque varía de muestra en muestra. Entonces, la cuestión cuál es, que uno en vez de un punto, a veces lo que quiere es tener una estimación que aparte de estimar el punto, también me dé una idea de la variabilidad y la precisión de la estimación. Entonces, quizá en lugar de decir eso, me gustaría decir, yo estimo que la proporción de habitantes de La Plata con licencia para conducir está entre el 28 y el 32%, de ahí que es el intervalo, y le agrego con un 95% de confianza. Bueno, una aseveración de ese tipo lo que me hace es, me da el estimador puntual, que es el centro del intervalo, 30. Me da una idea del margen de error de la estimación y también me da una idea de la probabilidad con la cual mi método de estimación se equivoca. En este caso, habíamos dicho confianza es un 5%, 95%, es decir, que el método que uso para la estimación puede cometer un error con probabilidad del 5%. Esa es la idea de intervalo de confianza, que le adjunto un margen de error y una confiabilidad a la estimación. Y ahora vienen los detalles de cómo se hace eso. Entonces, vamos a ver, ¿por qué a veces uno solo necesita estimación puntual
¿Y por qué a veces, cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, la ventaja de intervalo de confianza es claramente esa, que en lugar de tener un solo punto, tengo idea de margen de error y confiabilidad. Muchos autores incluso aducen que esa es la diferencia entre el método científico y el método intuitivo o simplemente técnico. ¿Está bien? Bueno. Y tienen bastante que ver, creo que coincido bastante. Bueno, esa es una de las grandes ventajas. La desventaja es que a veces quizá uno necesita varias estimaciones puntuales para luego meterlos en una fórmula. Por ejemplo, si quiero tener, hagamos un ejemplo, no sé, de economía. Quiero tener la fórmula para la rentabilidad de una empresa. Voy a tener que tener una estimación de los costos, una estimación del costo laboral, de la amortización, una estimación de la rentabilidad, de las ventas, etc. Voy a necesitar muchos estimadores puntuales que se meten todos en una fórmula para conseguir calcular una rentabilidad. Bueno, eso es fácil de hacer cuando uno tiene estimadores puntuales. Hacerlo por intervalo de confianza también se puede, pero requiere un trabajo matemático mucho más enorme. Muy bien. Eso es como introducción. Entonces veamos si ven la pantalla, el apunte, y vayamos viendo. ¿Está bien? O siempre interrúmpanme cuando vaya siendo necesario. A ver si puedo. Entonces, estamos acá. Intervalo de confianza. Hemos visto cómo, acá está la introducción, cómo estimar puntualmente. Lo que buscamos ahora es construir como intervalos. Por ejemplo, como les dije, buscamos dos valores. ¿Qué sería eso en el ejemplo que les di hablado? Quiero estimar la proporción de personas en La Plata con registro de conducir. Entonces, voy a decir que la probabilidad de que un P, vamos a llamarlo P, porque proporción es P, ¿no? A ver si esto es así. Un límite inferior del intervalo, P estimado sub L, P lower, P estimado sub U, P upper. La probabilidad de que un intervalo construido así contenga al verdadero valor P, sin sombrero porque es una constante, yo quiero que sea igual, por ejemplo, a 1 menos alfa. Alfa sería el 5%, ¿no? El 0,5. Es decir, cuando alfa es igual a 0,05, lo que me da acá es un 0,95, es decir, de ahí viene la confianza del 95%. Y en el ejemplo que les di hablado, por ejemplo, luego de sacar una muestra, voy a calcular este intervalo y esto me va a dar, como les dije, por ejemplo, 0,28, y esto me va a dar, me puede dar distinto, pero en una muestra en particular me dio así. Entonces, a esto se lo voy a llamar intervalo de confianza del 95% para la proporción poblacional. P lower y P upper son los dos límites del intervalo, el más chico y el más grande. Esto es para ir traduciendo lo que vamos diciendo hablado en matemática. Muy bien. ¿Cómo viene la cosa? P no es el único parámetro que puedo estimar. Entonces nosotros lo planteamos de manera genérica. Lo vamos a plantear para cualquier parámetro. Lo que se busca entonces va a ser una fórmula de este tipo. La probabilidad, y a mí me gusta escribirlo al revés,
pero uno va a buscar dos valores desconocidos. Tita sombrero sub 1, el lower, el de abajo. Tita sombrero sub 2, el upper, el de arriba. Tal es que la probabilidad de que los intervalos construidos por determinado método contengan al verdadero valor sea de 1 menos alfa. Esos intervalos se les va a llamar intervalos de confianza de cobertura 1 menos alfa. Valores comunes de alfa van a ser, vamos a ver, 5, 1 o 10%. Depende de la aplicación, pero eso es a gusto del usuario. En los prácticos se lo van a dar, pero esos son los valores que en la práctica más comúnmente aparecen. Algo que es importante remarcar, y por lo cual yo esa fórmula que está ahí la voy a reescribir arriba, que va a parecer una tontería, pero ahora van a ver por qué es muy importante hacerlo. Esa fórmula la voy a reescribir. Así. Solamente va a parecer una cuestión de estilo. Pero yo voy a decir, la probabilidad de que el intervalo tita sub lower, tita sub upper, contenga es, digamos, el opuesto de pertenece, ¿no? A tita, es decir, esto es lo mismo si lo leo de derecha a izquierda, es lo mismo que está escrito, pero escrito de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda. ¿Y por qué lo hago así? Porque escrito de esta manera, esto enfatiza de que lo aleatorio es el intervalo. Mientras que tita es una constante desconocida pero fija. Es decir, lo que cambia de muestra en muestra es el intervalo. Y a mí, cuando escribo la probabilidad, siempre me gusta tener lo que es aleatorio primero. Pero las dos fórmulas son matemáticamente equivalentes y son válidas. Es una cuestión de gusto nada más, de estilo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver el detalle de cómo se calcula, ¿sí? Pero primero quiero ir dando los conceptos. Entonces, ¿qué quiere decir que el intervalo es aleatorio? Quiere decir lo siguiente. A ver, vamos a borrar, total ustedes hacen. Quiere decir lo siguiente, pero... no sé. Bueno. Supongamos, acá está un intervalo de confianza, uno lo puede hacer para cualquier cosa. Como dijimos, estamos ejemplificando primero para el caso de una proporción. Entonces, en algún lado tenemos el valor verdadero de la proporción, P, o de la media, o del parámetro que queramos estimar. Vamos a ir un día 1, y sacar un intervalo. Me da este que apareció acá. Vamos a ir otro día, por ejemplo, un día 2, sacar otro intervalo, sacar otra muestra, construir una fórmula para el intervalo, es decir, usar la misma fórmula para el intervalo, pero con esa muestra, cuyos datos van a ser distintos, hacer lo mismo otro día, otro día, otro día, otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, supongamos que el día que nosotros lo hicimos este, que nos dio 0,28 a 0,32. Así lo podemos hacer muchas veces. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno lo hace infinitamente veces o para todas las muestras posibles y diferentes. Muy bien. Lo que va a pasar va a ser así.
vamos a preguntarnos ahora, a ver, ¿cuáles de estas veces tuve razón? ¿Este intervalo contiene el parámetro? Sí, fíjense que la recta está en el medio. La segunda vez, la segunda muestra, ¿contiene el parámetro? Sí, también. Profe, Casi no, pero lo profe, contiene. Sí. cuando te referís a contiene el parámetro, a qué es qué es lo que te referís? A que el verdadero valor está acá y en el medio del intervalo, o no en el medio, pero en algún lugar del intervalo está ese valor. Ah, claro, o sea, la línea del medio representa el valor real. Claro, claro, perfecto. Perfecto. Bien. En el tercer caso también. En el cuarto, ¿qué pasó? Ahí No lo fallé. contiene. Acá fallé. Acá fallé. Ese intervalo es mentira que contiene al verdadero valor del parámetro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en todas estas posibles muestras, ¿sí?, va a pasar lo siguiente, que 1 menos alfa por 100 de los intervalos van a ser verdaderos, mientras que alfa, por 100%, van a ser falsos. O sea, la proporción de intervalos que van a fallar van a ser de alfa por ciento. Eso es lo que se interpreta como la confiabilidad. Sí. Bueno, es muy importante recalcar lo siguiente, que después vamos a volver igual sobre esto, que esa probabilidad se aplica antes de sacar la muestra y antes de construir el intervalo. Lo que yo sé es que voy a aplicar un método tal que, si lo aplicara sucesivamente a lo largo de todas las posibles muestras, de manera idéntica, ese método me generaría intervalos, números concretos, que en el 1 menos alfa por ciento, es decir, por ejemplo, en el 95% de los casos estarían ciertos, mientras que en el 5% de los casos, o alfa, estarían equivocados. Pero una vez que yo saque una muestra y construya un intervalo, y por ejemplo diga que es el que va de 0,28 a 0,32, ya nada más es aleatorio. Ya tengo un intervalo fijo, ahí desapareció el azar. Ahí puede ser que ese intervalo de verdad contenga la media, la proporción, o puede ser que no. Nunca lo voy a saber. Lo que sé es que se construyó por un método que contiene el verdadero valor si se aplicara repetidamente en el 95% de los casos. Ya vamos a volver sobre el tema, vamos a recalcar, pero lo que quiero enfatizar es que la probabilidad se refiere al método, no a un intervalo concreto en sí. Bueno, entonces, vamos a empezar con el caso más simple, porque quiero que más que nada hoy queden bien los conceptos. Entonces, vamos a ver cómo se hace para hacer un intervalo. A ver, y como les dije, intervalo se puede hacer para cualquier parámetro. Nosotros vamos a estudiar los casos más simples, ¿sí?, o más usuales, ¿eh?, enfatizando sobre todo la parte conceptual. Y también el cálculo y en los casos simples, y algo muy útil que también nos va a permitir el estudio de los intervalos, es cómo seleccionar un tamaño muestral. ¿Cómo seleccionar? Ustedes saben que una de las preguntas más comunes por las cuales le tocan la puerta a un estadístico, los biólogos, los médicos, los ingenieros, etcétera, es, mire, yo tengo que estudiar tal y tal cosa, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. ¿Qué tamaño de muestra tengo que tomar? Es una de las preguntas más comunes que le hacen a un estadístico aplicado.
vamos a ver que una de las maneras, una de las tantas maneras de abordar cómo se resuelve eso, es en base a intervalos de confianza. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Intervalo de confianza para la media de una distribución normal, varianza conocida. De ahí se va a ilustrar cómo sale el método. Entonces vamos a suponer el siguiente caso. Tenemos x1, xn, una muestra aleatoria simple, es decir, ahí falta simple, porque aleatoria no tiene por qué ser simple, ya lo hemos discutido, puede ser estratificada, pero nosotros nos vamos a poner en el caso de que tenemos una muestra aleatoria simple u observaciones I y D, independiente e idénticamente distribuidas. De una variable aleatoria o de una población con distribución normal, con media mu y sigma cuadrado, varianza, donde sigma cuadrado es conocido. ¿Qué sería una situación realista para esto? Por ejemplo, una situación realista es la siguiente. Yo quiero medir, yo quiero pesar esta virome. Quiero pesarlo. Ahí me dice, profesor, ¿para qué quiero un intervalo de confianza? Vaya, pésela y listo. Bueno, pero yo quiero un valor muy, muy cierto, muy, muy exacto. ¿Qué es lo que pasa? Yo hoy voy a ir, la puedo ir y pesar. Me va a dar un número. Ese valor que voy a ver hoy va a depender del verdadero peso de esta virome, pero aparte va a estar influido levemente por la humedad ambiente que hay hoy, por la presión atmosférica que hay hoy, no sé, por si, qué sé yo, el polvito que hay arriba del plato de la balanza hoy, no sé. ¿Está bien? Por el viento que puede llegar a haber de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, por una cierta cantidad de factores. Entonces, una mejor idea, en muchos casos, para hacer eso, es pesarla muchas veces. Y pensar que el verdadero peso de esta virome es el promedio de todas las posibles mediciones, ese sería el mu, mientras que sigma es la varianza que depende del instrumento de medición. El fabricante de la balanza me dice, mire, esta balanza sirve para pesar objetos entre los 10 y los 100 gramos y le da una precisión de el 4%, no sé, o lo que fuere. Traduzco eso en un valor de sigma cuadrado y lo que quiere decir es que todas esas posibles mediciones siguen una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Sigma cuadrado es conocida porque lo saco del manual de instrucciones de la balanza. Lo que es desconocido que yo quiero estimar es el mu. Entonces, eso sería, por ejemplo, un caso en el que este esquema presentado acá sería un ejemplo de realización. Entonces, supongamos que queremos estimar ese mu, ese peso verdadero, con un nivel de confianza del 95%, supongamos. O sea, alfa es 0,05. Bueno, entonces vamos a desarrollar el desarrollo matemático. ¿Está bien? Entonces, el estimador puntual, sabemos que tomaríamos la media muestral. Muy bien. Eso es tanto por intuición, como por momentos, como por máxima verosimilitud, y sabemos que ese es un estimador porque es insesgado y tiene una varianza que es menor que otros estimadores competitivos que en su caso vimos. Bueno, lo que necesitamos para construir un intervalo de confianza es conocer la distribución de ese estimador. Y
lo que sabemos es que para este esquema muestral, recordemos el teorema de muestreo en poblaciones normales, que es una variante del teorema central del límite, pero que se aplica para cualquier tamaño muestral y se aplica de manera exacta en lugar de aproximada. Ese teorema me dice que la distribución de la media muestral, x barra n, es normal con media mu, la verdadera esperanza poblacional, y varianza sigma cuadrado sobre n. Entonces, eso es lo que voy a utilizar yo para seguir de acá en adelante. Entonces, lo que voy a hacer es construir un estadístico Z, que es estandarizando esa variable, y resulta que este estadístico así estandarizado tiene una distribución, esto, perdón, no es un estadístico. Esta variable aleatoria, ahora explico bien, así estandarizada, tiene una distribución normal 0,1. Porque estoy estandarizando una normal, general. Entonces acá vamos a aclarar por qué me gusta a mí ser preciso con las cosas. ¿Está bien? Llámenme obsesivo. Construimos acá dice la variable aleatoria, y taché estadístico. Construimos la variable aleatoria z igual x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de e. Y sabemos que eso tiene distribución normal 0,1 porque estoy estandarizando una normal. Ahora, ya que estamos, y ahora vamos a seguir, le pregunto a ustedes, ¿por qué taché eso y cambié la palabra? ¿Alguien se anima? O sea, estoy afirmando que eso no es un estadístico, pero sí una variable aleatoria. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso se debe, recuerden, que para que algo sea un estadístico, lo tengo que poder calcular en base a una muestra y solo a una muestra. Si yo tengo la muestra, a esa z no la voy a poder calcular, porque justamente no conozco este mu. Entonces no me va a alcanzar la muestra para poder meter eso en una calculadora y sacar un valor. Entonces, eso no es un estadístico porque no cumple su definición. Sí es una variable aleatoria. Y es una variable aleatoria que se llama pivote. ¿Por qué se llama pivote? Porque esa variable aleatoria tiene una distribución que no depende de ningún parámetro desconocido. Fíjense que esta variable aleatoria tiene una distribución normal 0,1. No tiene una distribución normal, no sé, mu al cubo, sigma por mu, o lo que fuere. Los parámetros de esa distribución son constantes que no están vinculadas de ninguna manera con parámetros desconocidos. Una variable aleatoria que tiene esa propiedad se le llama pivote. Y van a ver en un rato por qué un pivote es lo que se necesita para construir un intervalo de confianza. ¿Me van siguiendo? Bueno, miren que si no avanzo, ¿eh? Muy bien. Entonces, ya tengo mi estimador puntual, ya tengo su distribución y ya tengo el pivote. Entonces, ahora, bueno, y sé que eso es una distribución normal 0,1. Muy bien. Entonces, ahora procedemos con la matemática. Z es una normal 0,1. Entonces, yo sé que si tengo una tabla de una distribución normal 0,1, esto es normal, supongamos 0,1, Z,
¿Sí? Yo la tengo tabulada, de ahí puedo calcular probabilidades yendo a la tabla. Por ejemplo, puedo buscar dos valores, un valor inferior, menos 1,96, esto es ejercicio de probabilidades que en su momento lo hicimos, y un valor superior más 1,96, y sé que el área que hay en el medio, o la probabilidad de que una normal estándar caiga ahí, es de 0,95. O sea, que esto se cumpliría buscando en la tabla y encontrando que este es el valor menos 1,96 y este otro es el valor más 1,96. Muy bien. Perfecto. Ahora bien, esto es lo que puse ahí. Esta Z del medio la voy a sustituir justamente por mi pivote. Porque sé que esa variable, ese pivote, tiene distribución normal estándar. De ahí viene lo crucial del pivote, que puedo sustituir en algo cuyos valores, cuyos cuantiles saqué de tabla. Y ahora, el resto del trabajo que queda, que lo vamos a ver en detalle, va a ser ir trabajando con esta ecuación, multiplicando y pasando de lado, etcétera, para terminar con una fórmula de un intervalo de confianza. ¿Van entendiendo? Sí, sí, se entiende. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, haciendo eso, multiplico todo por sigma sobre raíz de n. Primer paso. Me va quedando así. Segundo paso. Le sumo a todo, le resto a todo x barra. Me queda así. Bueno, ahí me quedó el mu del medio con signo menos. Multiplico todo por menos 1. Y me termina quedando el álgebra de esta manera. Muy bien. Ahora espérense que yo necesito borrar y bajar. Borrar y bajar. 0, 1, está bien. Si no, nos conectamos a la misma página, así como siempre. Entonces, seguimos haciendo. Y, bueno, hemos llegado acá. Ahí en realidad ya tengo el intervalo. Pero a mí me va a gustar escribir eso de una manera distinta, para que se vea bien. Y no lo voy a escribir como está acá, sino de la manera que me gusta a mí. Voy a decir la probabilidad entonces de que el intervalo aleatorio, x barra, menos 1,96 por sigma sobre raíz de n. Ese es el límite inferior. Punto y coma, x barra más 1,96 por sigma sobre raíz de n contenga a mu